Shalom, vamos a tomar la lección, retomar las clases de hebreo. Vamos en la lección 4, parte 1. Primero, vamos a revisar. Ahí les recuerdo que puedan otra vez ir a la página aquí mismo, en las clases de hebreo, en las unidades primeras, en las lecciones primeras, para que recordemos. Y ahora vamos a retomar, nos quedamos con un vocabulario, vamos a revisar un vocabulario, para después conjugar con las palabras nuevas del vocabulario, pequeñas frases, pequeños párrafos para que vayamos aprendiendo. Ahora vamos a tomar unas sílabas, unas palabras nuevas del vocabulario, las palabras que ya habíamos aprendido. Vamos a repetirlas. Har, montaña. Lev, corazón. Ben, hijo. Se, Gan, jardín. Shem, nombre. Ab, padre. Tov, bueno. Y sus, caballo. Estas son las palabras que ya habíamos aprendido en el vocabulario anterior. Ahora vamos a aprender nuevas palabras. Vamos a aprender nuevas palabras. Las nuevas palabras son Adam, que es el hombre, el ser humano. Ciudad, Ir, madre, madre, Ahora, buena, que es el femenino de bueno, toba, buena, ¿está bien? Bueno, si ya tenemos ben, hijo, ahora aquí es bat, hija, ben, hijo, bat, hija. Ahora algo parecido, pero más bien aquí se le añade una yud, y entonces sería bait, casa, un verbo. Natán es él dio o él puso, Natán. Jerem, que es espada, como la que usó Ehud ben Anak, ¿se acuerdan? Ehud. Y finalmente un prefijo, un prefijo que vamos a usar para la, que significa a o para, muy bien, prefijo. Bueno, aquí nosotros vamos a escribir, en este caso voy a escribir también las vocales. Aquí, Adam. Esta es la vocal A, Adam. Vamos a tener también, voy a ilustrar aquí para ciudad, Ir, con Hirik, la I, y también vamos a poner la de mamá, madre, Tová, así, buena, y luego también Bat. Ahí está. Bueno, ahora vamos a aprender algo acerca de las sílabas. Vamos a encontrar que las sílabas siempre están conformadas por una consonante y una vocal. Una consonante y una vocal. Ya habíamos aprendido que
la vocal puede estar en esta posición, también puede estar en esta posición, o puede estar en esta posición. ¿Está bien? Esas son las vocales. Ahora vamos a hablar, las sílabas tienen una consonante y una vocal, pero también hay sílabas que tienen una consonante, una vocal y otra consonante. ¿Correcto? Entonces, si lo ilustramos con estas letras, entonces es consonante, vocal. También puede tener consonante y vocal acá. O puede ser consonante, la C representa consonante, B, V, vocal. Puede estar en esta posición, o esta posición, o esta posición. O sea, en este caso tenemos la A, Adam. Entonces, ¿cuál es la posición? Es esta. ¿Sí? Entonces, en este lugar, esta es muda. Aquí está la Aleph. Pero como es muda, tiene, y aquí está la vocal. A, ¿correcto? A. A esto le llamamos una vocal, bueno, una sílaba abierta. Porque solo tiene consonante y vocal. Sílaba abierta. Está abierto. Ahora, aquí vamos a tener otra sílaba. ¿Cuál es la sílaba aquí? Dam. Dam. Entonces tenemos aquí consonante, vocal, ¿y esta qué es? Consonante. ¿Entienden? Esta está cerrada porque la vocal está entre ambas. Si nosotros la escribimos así, vamos a ver que la vocal está entre las dos, está cerrada. Y en el otro caso, o sea, aquí está abierta, la vocal puede continuar. ¿Sí? Perdón, en este caso es así. La vocal está abierta. Y aquí en este caso está atrapada, está cerrada, está encerrada. Entonces tenemos dos tipos de sílabas. Sílabas abiertas, donde solo es consonante vocal, y sílabas cerradas, donde tenemos que consonante vocal y consonante. A ver, ya tenemos. De acuerdo a lo que nosotros estamos viendo y aprendiendo, toda esta, ir, toda esta es una sola sílaba. ¿Sí? Es una sola sílaba. ¿Qué sílaba es? ¿Abierta o cerrada? ¿Atención? Abierta. ¿Abierta o cerrada? Abierta. Cerrada. Es cerrada porque tiene consonante, vocal y consonante. Está cerrada. ¿Sí? Ir. Ahí está. Esta vocal está encerrada. Ir. Muy bien. La siguiente. Pues, ¿abierta o cerrada? Cerrada. Cerrada. Cerrada, porque escribimos em. ¿Está bien? La siguiente. La siguiente. To, va. Cerrada. A ver, ¿cuántas sílabas tenemos? Dos. 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 ¿La primera sílaba es abierta o cerrada? Cerrada. No, fíjense bien. Ah, es abierta. Pues sí, no, si ya te equivocaste en cerrada, pues es abierta. ¿No? Unas otras. Fíjate. To, Va. va. Esta es H. Cerrada y abierta. Vale, entonces esa sería cerrada. ¿Cuál Va. es? Va. Va es cerrada. Es Y cerrada. to es Abierta. abierta. Muy bien. ¿Esta qué es? Cerrado. Cerrada. ¿Sí? Va. Va. Está cerrada. Está encerrada. Está entre las dos.
¿Correcto? Sí. ¿Ya captaron entonces? Ya. Ya. Ya captaron la idea. Esto es muy importante para que podamos aprender acerca de la acentuación. ¿Sí? Para que nosotros nos demos cuenta dónde vamos a acentuar las palabras en hebreo. Para que se aprendan las reglas. ¿Cuál es la regla que aquí vamos a retener? Dice, una sílaba cerrada. Una sílaba cerrada, ¿sí? Y no acentuada, siempre tiene una vocal corta. En este caso es una vocal Cerrado. Cerrada. No. es una vocal Larga. larga. Tobá está acentuado. Si está acentuado, tiene una vocal larga. Si fuera una vocal corta, no estaría acentuada. Ah, porque creo que la Tobá. que está corta nada más es un palito, ¿no? Es correcto, sí es Y correcto. la E, larga es con un puntito. Con 2 puntitos. Ah, entonces la corta es con 3, uno aquí, Es aquí, correcto, aquí. muy bien. Bueno, y esa es una ley. La segunda ley es una sílaba abierta, como esta. Una sílaba abierta y no acentuada usualmente tiene una vocal larga. Esta no es acentuada y tiene una vocal larga que es esta. ¿Ya? Toba. To. Tobá. La que se Toba. acentúa Toba. es tobá. Toba. La A. ¿Correcto? Bueno, entonces recuerden eso. Por eso es muy importante para que tengamos presente cuándo es una sílaba abierta y cuándo es una sílaba cerrada. Cerrada. También tenemos que aprendernos, volver a Corta. saber cuándo son las vocales son cortas y cuándo las vocales son largas. Largas. Muy bien, nos vemos para la próxima. Shalom.